Muy buenas tardes, estimado auditorio de Su Punto de Encuentro, que se transmite a través de nuestra plataforma de Cadena Política. El día de hoy tenemos como invitado a José Luis Pérez Canchola. José Luis Pérez Canchola ha sido un activista defensor de los derechos humanos desde hace ya varios años. José Luis Pérez Canchola es un caso único en el país porque fue electo el ombudsman en Baja California por designación del Congreso, en donde obtuvo una votación de unanimidad. Pero además José Luis ha estado inmerso en los últimos tiempos porque anteriormente fue el coordinador, si no recuerdo bien, fuiste el coordinador de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República en 1988. Y José Luis ha estado, no de ahorita, de tiempo atrás, inmerso en la defensa de los migrantes. Y a raíz de eso, se suscitó un evento recientemente, porque él era el director de apoyo a los migrantes del Ayuntamiento de Tijuana, pero en una defensa muy acalorada que hizo José Luis ante los medios de comunicación, porque él así es, defiende sus convicciones, es un hombre vertical, fue cesado inmediatamente. Y eso le valió a José Luis una serie de entrevistas, incluso con López Dóriga, pero conforme han ido pasando los días, este asunto de las deportaciones que se están dando masivamente ha cobrado gran inquietud y preocupación. El anterior programa tuvimos un activista cubano con residencia en Miami, José Luis, de más de 25 años, y él nos decía la preocupación de sus paisanos, los cubanos. Y ahora quisimos platicar contigo porque hay muchísima información y en algunos casos desinformación. Es decir, no sabemos a ciencia cierta en estos momentos ¿qué está pasando en la frontera? Tú estás ahí, tú estás sabiendo los migrantes y por eso quisimos platicar contigo. Disculpa esta introducción, pero era importante hacerla, José Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a ustedes. Platícanos, ¿cómo ves la situación en estos momentos? Mira, en estos momentos hay una situación manejable, no hay una desproporción en cuanto a deportados, se mantienen números muy similares y la razón es que en este momento el Servicio de Migración tiene muy poco personal. Ese es uno de los problemas que tiene el presidente electo, ya el presidente Donald Trump. Incluso anunció que va por la contratación de 10,000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración para poder deportar a los millones que él quiere deportar. Ahorita están concentrados porque en sus archivos tienen la información suficiente de 1,100,000 migrantes extranjeros que ya tienen orden de deportación desde hace años. Van sobre de ellos. La mayor parte de la gente que está llegando a Tijuana y seguramente en el resto de la frontera es gente ya ubicada, identificada, que tenía expedientes de deportación terminados y en ese sentido es la gente que está llegando. Pero no es nada extraordinario. Debo decir, a Tijuana han llegado 200, un poco más de 200 ya en este proceso de deportación. Ustedes saben, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó abrir albergues federales. Aquí en Tijuana hay uno con capacidad para más de 2,000. Pero debo decirlo, desde el día 20 que se inició este proceso de deportación, los que permanecen en promedio dentro del albergue son 40 migrantes, mayoría hombres. Han llegado esos 200, pero se han retirado inmediatamente. La gente quiere regresar a sus lugares de origen. Otros, sin duda, están intentando cruzar de nuevo los Estados Unidos de manera ilegal.
de tal forma que hay números manejables. Por otro lado, que también tengo que decirlo, aquí en Tijuana hay más de 30 albergues de la sociedad civil, de iglesias, de grupos religiosos, y en estos más de 30 albergues hay 4,000 migrantes hospedados ahí con grandes necesidades. Por eso hemos planteado como una prioridad que el gobierno federal apoye, ayude a los albergues de la sociedad civil con alimentos, con cobijas, con ropa. Hay muchos niños y estamos ahorita en la temporada de frío. Qué bueno que existe el albergue federal porque se va a necesitar en 2, 3 meses, 6 meses, va a haber una gran necesidad de esos albergues. Pero ahorita la emergencia es en los albergues de la sociedad civil y yo pediría que vieran la posibilidad de apoyarlos, sobre todo a través de la Secretaría de Bienestar, que es la que tiene esta responsabilidad. Pero hay una situación manejable. Lo que me preocupa son todos los solicitantes del CBP One. Esos sí están en una crisis. Es gente que está llegando porque ya tenía su cita y desde el día 20 se cancelaron. Aquí en Tijuana hay cientos de personas de todo el continente, colombianos, venezolanos, centroamericanos, mexicanos, que traían su cita del CBP One y ya cuando están aquí se dan cuenta que se cancelaron. Y es gente que se está venciendo su visa para estar en México. Le hemos mandado una propuesta a la Secretaría de Gobernación, nuestra amiga Rosicela, para que todos los extranjeros, y esto es importante, todos los extranjeros que están ahorita en la frontera por la situación del CBP One, se les facilite el trámite de visa humanitaria o de refugio, porque si no van a ser víctimas de todo tipo de delincuentes. En toda la frontera hay pandillas especializadas en perjudicar a los migrantes con secuestros, con extorsiones, el cruce incluso de la frontera ilegal, y eso genera un peligro para esta población de extranjeros que están aquí por el CBP One. Yo creo que esto se va a ir complicando poco a poco. Acuérdense que California es un estado santuario por órdenes del gobernador. Quiere decir que ninguna autoridad local, ninguna policía local puede involucrarse en la detención, identificación, búsqueda de migrantes indocumentados. Otra cosa es Texas. Ayer el gobernador ordenó que todas las autoridades locales, policías de tránsito incluso, se involucraran buscando migrantes y entregándolos al servicio de migración. Por eso Tijuana hasta este momento está tranquila, pero hay que tomar en serio las amenazas que hizo el presidente Trump y prepararnos para eso. O sea que no están en crisis, están preparados para esta eventualidad. Sí, yo puedo asegurar, enero, febrero, marzo, este albergue federal que tiene capacidad para más de 2,000 personas es suficiente. Además tiene muchos servicios adentro del propio albergue. Hay que decirle a la gente, como información, muchos migrantes mexicanos que son deportados de Estados Unidos, allá les quitan los documentos que traen los bolsillos, incluso celulares. La gente pasa la frontera sin ningún documento de identificación. Este albergue, la presidenta Claudia ordenó que adentro existan módulos de información y de tramitación de documentos. En este albergue se pueden arreglar actas de nacimiento de cualquier estado, se puede arreglar el trámite del INE para que la gente tenga una identificación, porque si no tiene identificación no pueden conseguir un empleo, no pueden comprar un boleto de camión para regresar. En ese sentido, el albergue es muy completo y va a ser muy útil en los próximos meses. Qué bueno, José Luis, porque yo recuerdo hace algunos años que sí se presentó una crisis por migrantes en Tijuana, ¿Sí? Que no es el caso en estos momentos. Qué bueno. Pero déjame aclarar algo. Esa crisis se dio en el mes de diciembre, antes de la entrada de Biden a la presidencia. Sí. Se hizo aquí un campamento, yo estuve atendiendo ese campamento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que el presidente Biden, siendo electo, se comprometió a dar 120,000 visas humanitarias en el primer año de gobierno. Yo tengo el discurso.
En el primer año de gobierno que empezaba en enero, él ofreció 120,000 visas. Eso provocó las caravanas. Y cuando llegan acá, se dan cuenta que no había las condiciones de infraestructura, administrativas, personal, para atender a toda la población que llegó. Aquí hubo un campamento ahí mismo en el Chaparral de 2,000 gentes. Yo estuve yendo diario durante 3 meses, diario, para ganarme la confianza de la gente y poder apoyarlos de mejor manera. Muchos niños y mujeres. Hubo intentos de violación, hubo secuestros, como lo decías hace rato, y el espionaje de las bandas criminales se meten a estos albergues para investigar quién tiene familiares en Estados Unidos a través de sus llamadas que hacen y escuchan. Esas gentes son las que secuestran y luego empiezan a negociar el rescate con las familias acá en California. Es gente muy vulnerable y yo creo que esto hay que atenderlo. Pienso que hay que resaltar la necesidad de seguridad pública. La Guardia Nacional puede jugar un papel muy importante en esto, pero el migrante es muy vulnerable cuando se encuentra en la frontera, sin familia, sin un lugar donde quedarse, sin trabajo, y a veces con la inmensa desesperación de qué hacer, o brincarse de nuevo la frontera, o regresarse al sur para reintegrarse con la otra parte de la familia. Hay mucho que hacer, y en ese sentido creo que son buenos tiempos, porque la presidenta es muy consciente de esto, siempre está hablando de los derechos humanos de los migrantes, y en ese sentido lo que necesitamos es que el resto de la administración, funcionarios de la base de las instituciones federales, sean sensibles, respondan a este discurso de la presidenta sobre derechos humanos y atiendan a los migrantes con todo el respeto pleno a sus derechos humanos. Fíjate que esto que dices es muy cierto. Yo fui testigo hace un par de meses. Hicimos una visita a un punto de la frontera con Estados Unidos y permanecimos ahí durante 2 días para darnos cuenta efectivamente qué es lo que estábamos sucediendo. Para esto comentamos con las gentes que deportaban de Estados Unidos a México, y lo que tú dices sí es cierto, sin ningún documento, sin celulares, y del lado mexicano los ubicaban en una carpa y ahí les daban un pop lunch, unas cajitas para que se alimentaran. Pero lo que sí me puede percatar es que algunas personas que habían reportado duraban hasta más de 24 horas en esa carpa. Ahí tenían que quedarse. Pero también me di cuenta, es una hipótesis personal, en donde al mantenerlos varias horas en esta carpa, con el frío, con las condiciones climáticas que hay en el norte del país, obligaban a estas personas que eran deportados, paisanos nuestros, los obligaban a que, al no llegar los camiones que los iban a introducir al interior del país, se veían obligados a contratar un servicio particular de camionetas. Les cobraban, pero este servicio particular eran personas que se dedican al tráfico de migrantes, José Luis. Y en lugar de llevarlos al interior del país, los volvían, hablaban lo que tú dices, hablaban con sus familias, pedían rescate. Y muchos de ellos no los entregaban a las familias, sino que los devolvían nuevamente a Estados Unidos. Ahí no sé si haya, tú que estás más cerca, si hay algún contubernio, en este caso la Border Patrol de las autoridades norteamericanas con las mexicanas, porque muchos de estos migrantes que eran deportados y que pedían rescate a sus familiares en México, una vez que daban el rescate, ¿no?, los volvían a regresar nuevamente a Estados Unidos. Y te pregunto, ¿tú consideras que haya contubernio entre las autoridades de ambos países? Sí, sí, no, y hay casos que yo les he dado seguimiento por año. Hay agentes del Servicio de Migración norteamericanos que están en cárceles por haber colaborado con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Eso existe. Hay contubernio en términos del pago por ese tipo de asuntos. Y no digamos en el caso de la frontera nuestra,
donde la corrupción policíaca también se presenta todos los días. De alguna manera, la policía municipal de cualquier municipio no debe involucrarse en el tema migratorio. Aquí en Tijuana constantemente yo he estado reclamando porque la policía detiene a alguien por su aspecto, le pide documentos, le pide domicilio y terminan en una extorsión. Yo creo que los gobernadores en todos los estados fronterizos deben dar órdenes. Ninguna autoridad local, municipal, se puede involucrar con los migrantes más que el servicio, más que el Instituto Nacional de Migración. En la ley de migración y en la propia Constitución, la política migratoria es una atribución exclusiva del gobierno federal. Y la ley dice que puede coordinarse con sociedad civil y con estados y municipios. Pero la política migratoria la encabeza la autoridad federal. Por eso yo saludo que ahora se hayan preocupado en serio y abrir los albergues. En el caso de Tijuana, siempre hay un sector de rechazo a esta situación, pero mi argumento fundamental es decir, Tijuana es de los municipios más beneficiados en las remesas. Esto casi no lo piensa la gente, no lo liga con migración. El tema migratorio es importantísimo para Tijuana. Tijuana recibe más de 700 millones de dólares. Tijuana recibe cada año más de 700 millones de dólares de remesas documentadas por el Banco de México. Está entre esos 60,000 millones que se habla a nivel nacional. Yo creo que el país, las ciudades fronterizas, tienen que responder a esta población por su esfuerzo, por lo menos en el trato. Y en ese sentido hay que vigilar, cuidar. Ahorita, por ejemplo, traemos un menor extraviado. Hay una persona que se vino de su estado, quiso cruzar, perdió contacto con la familia, ya llegó el padre aquí buscándolo. Y también tenemos casos de menores violadas sexualmente en el trayecto de migración desde Centroamérica hasta acá. Siempre hay problemas de embarazos de adolescentes en la población migrante. Por eso digo, la seguridad pública debe ir muy cerca de esta población, sobre todo ahora con la Guardia Nacional, y proteger al máximo la situación. Yo también debo insistir, cualquier persona migrante que quiera regresar a su lugar de origen hay que apoyarlo, pero los que no se les puede obligar. Yo he escuchado funcionarios federales, funcionarios del Estado, que dicen hay que poner camiones en la frontera y cuando van llegando los deportados, subirlos y llevarlos al sur. No, eso no es posible. Cualquier retorno debe ser voluntario de la propia persona. Personas que se quieran quedar aquí a buscar una oportunidad, hay que ayudarles incluso con bolsas de trabajo. Aquí en Tijuana hay mucho empleo, sobre todo en la maquiladora, pero hay que documentar a las personas migrantes para que puedan entrar a trabajar. Oye, José Luis, en ese sentido hay mucho. Entonces esto que dices que estas personas extranjeras, no mexicanos, no paisanos, extranjeras que tenían su cita para que les dieran Sí. su visa de trabajo y que les cancelaron la cita. Entre ellos se encuentra, tú nos decías, venezolanos, centroamericanos. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Se quedan dentro del territorio mexicano o se les devuelve a su país de origen? Mira, el problema es que todos ellos tienen un permiso de estancia en México que se vence inmediatamente después de la cita, de la fecha de la cita. O sea, todos ellos ya se les venció su plazo de estar en México. Y esto los convierte en posibles víctimas de todo tipo de abusos. Por eso mi propuesta al gobierno federal, que se les entregue de inmediato visa humanitaria sin costo o refugio para que puedan moverse tranquilamente, viajar por su cuenta y en ese sentido no hacerlos víctimas de todo tipo de abusos, de criminales, incluso de autoridades. Yo creo que eso sería una cuestión humanitaria y sería de muy buen ver para México a nivel internacional. Por lo Pero pronto, estamos hablando... por lo pronto los tienen en los albergues, donde les dan alimento. Sí, mira, muchos de ellos tienen familias en Estados Unidos, les mandan recursos y rentan alguna habitación. Es parte de las remesas.
Es dinero que se gasta aquí en la ciudad. En este sentido, yo creo que facilitar su proceso de reflexión de qué es lo que va a hacer la persona ayudaría si se les da la visa humanitaria o el refugio a través de la Comara, que hay una oficina muy importante de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados. Yo fui delegado de la comisión, conozco el procedimiento, y en ese sentido ayudar de la mejor manera a todos estos migrantes nacionales y extranjeros, y que no se nos olvide, migrante nacional o extranjero que está residiendo en nuestras comunidades tiene los mismos derechos humanos que el resto de la población. No podemos andar haciendo distinciones quién es quién, no me importa de qué país vengan. Aquí en Tijuana ahorita hay población en los albergues, hay población de China, de Rusia, de África, etcétera. Y un problema muy fuerte, también lo quiero dejar en la opinión a nivel federal. Hay muchos niños menores de edad en los albergues, en los 30, nada más aquí, que tienen meses en albergues sin ir a la escuela. Ese problema debe estar en toda la frontera. ¿Qué pasa con esos menores? No hay una política pública de atención a los menores migrantes mientras están en proceso de migración. Y pueden durar 6 meses, un año y pierden la escuela. También es un problema para el registro. No hay una política pública única, uniforme a nivel nacional. ¿Qué hacer con los niños migrantes de primaria, de nivel primaria y secundaria, para inscribirlos en los planteles locales? Hay criterios, un director piensa de una manera, otro director piensa de otra. Yo lo he vivido eso. Hace una semana, la escuela aquí, Alba Roja, tiene niños haitianos, tiene niños rusos, tiene niños chinos, se necesitan traductores. Es familias que ya se decidieron quedarse aquí en Tijuana, pero no hay un proceso de incorporación de estos menores con traducción. ¿Ya hay oferta de trabajo suficiente en Tijuana? Ahorita en las maquiladoras hay más de 5,000 empleos vacantes según las bolsas de trabajo, aparte de todo lo demás. Pero son personas que no traen documentos. Un empresario no contrata a alguien que no tiene documentos porque es una responsabilidad. ¿Cómo lo da de alta en el sector? De ahí la visa humanitaria que está solicitando, que está sugiriendo. Así es. Y también me gustaría señalar que esto se está cruzando, se está complicando, porque siguen llegando familias enteras de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas. Por la violencia. Que vienen huyendo de la violencia. He entrevistado en los últimos días familias de 13 miembros, incluyendo bebés, porque ya mataron a alguien que no quisieron pagar piso. Es gente que tenía su manera de vivir en su lugar de origen, tiendas, mercados sobre ruedas, talleres, pero el cobro de piso se está convirtiendo en un problema que provoca migración, y una migración muy dramática. He entrevistado gente que les queman sus casas por no pagar piso y obligan a las personas a salir de ahí. Vienen con la idea de que van a cruzar Estados Unidos, pero ahora con este presidente Trump pues, va a ser totalmente imposible. Hay que incorporarlos, hay que agregarlos. Yo hago esta propuesta, que el albergue federal de Flamingos se abra a estas familias. Hay 2,500 lugares y nada más hay 50 personas ahorita ahí. ¿De estos paisanos que están emigrando de sus estados originarios? Sí. De Michoacán y Guerrero, nada más hay 50 familias. Y ahora, no. En el albergue que acaba de abrir el gobierno federal, el albergue Flamingos se llama, lo están destinando solo a los deportados por estas políticas de Donald Trump, nada más. Que no obtuvieron que les cancelaron su cita. No, esos son los CBP-1. No, estos son los deportados. Deberían de abrir también a las gentes extranjeras que están aquí en Tijuana que les cancelaron su cita y andan durmiendo en las calles o buscando dónde quedarse. ¿Te refieres a las redadas que están haciendo en los últimos días? Sí, sí, sobre todo. Pues son muy pocos, José Luis, por lo que me dices. Sí, pues, o sea,
la gente que está siendo deportada, ya lo mencioné, del 20 a la fecha van más de 200 con registro de deportación por el discurso de Donald Trump. Muchos de ellos por antecedentes menores. Eso también hay que decirlo. Yo entrevisté personas que hace 20 años, 25, cometieron una cuestión de violencia en su escuela, queda un registro, una falta administrativa grave, un delito menor. Están saliendo las computadoras esos antecedentes y aunque tengan residencia legal, entiéndase bien, aunque tengan residencia legal, mexicanos con 20 años, 30 años de vivir en Estados Unidos, si le encuentran un antecedente menor de cuando era estudiante, qué barbaridad, va para afuera, lo entregan a migración. Una y multa de tránsito, algo así. Exactamente. También he entrevistado personas que no llevan su licencia, los detienen, o por falta de luces del vehículo, los detienen. Y algo que es importante, todas las patrullas policíacas en Estados Unidos tienen una conexión con el Servicio de Inmigración. En cualquier lugar pueden meter un nombre de la persona y si la persona tiene un problema migratorio en Texas o en Chicago, sale en la computadora. Por eso están deteniendo a estas personas. Lo que yo insisto, les falta personal para poder cumplir la meta que dice Trump de 1 millón o 2 millones de deportados. En este momento, en Estados Unidos, solamente mexicanos hay 11 millones, 4 de ellos sin documentos. O sea, las remesas van a seguir. La deportación va a ser sobre los que no tienen documentos. Ya están protestando los agricultores de California porque la gente no está yendo a trabajar por miedo. Claro, no hay mano de obra. El mano de obra, exactamente. La agricultura norteamericana depende en 50-60% de mano de obra migrante. El norteamericano anglosajón nunca va a andar piscando cebollas y tomates en el campo. Ellos no trabajan en el campo, son los migrantes y principalmente mexicanos. Yo creo que, y además hay que decirlo, gran parte del salario de toda esta población se gasta en Estados Unidos, en alimentos, ropa, calzado, lo que sea, y el resto es lo que se viene como remesas. En ese sentido creo que hay que informar a la comunidad y ser solidarios. Tijuana, por ejemplo, es una ciudad con una historia asociada al 100% con el tema migratorio. Tijuana es una ciudad de paso, de tránsito, de destino y de origen de migración. Así creció. Entonces, Tijuana. Así creció. Entonces tenemos que ser solidarios con ellos, pero necesitamos también una cosa importante. Es tiempo de reformar las leyes de migración. Se están reformando muchas leyes económicas, sociales, vivienda y todo. Pero es necesario revisar, reformar la ley de migración y la ley de refugio. Porque son textos ya de 20, 15, 20 años, no corresponden a la realidad de lo que está sucediendo, y menos frente al discurso de Donald Trump. Hay que actualizar, modernizar, sensibilizar nuestras leyes migratorias. Son obsoletas, burocráticas, con muchísimos requisitos. En ese sentido creo que hay mucho que hacer. ¿No crees tú que lo que está pasando ahorita entorpezca un poco esta propuesta tuya de legal, de crear mejores leyes de migración? Tenemos todavía en migración al anterior comisionado, Garduño. Yo creo que lo has de conocer a él. Y sí, ya sí, cómo no. le dieron posesión al nuevo comisionado, es decir, tenemos 2 comisionados nacionales de migración. ¿Esto no entorpece la función de migración? Pues mira, independientemente de eso, el país es tan grande y hay oficinas de migración en todos los estados, a lo largo de toda la frontera, y yo creo que falta control. Aquí, por ejemplo, las quejas más constantes, permanentes, son con los agentes de migración del aeropuerto, que si ven, llega una persona con una visa todavía de 30 días, le quieren extorsionar para dejarla entrar a la ciudad. Hay mucha corrupción, también hay que decirlo. Aquí tiene que corregirse eso. Aquí hace un año... Oye, sobre esto te pregunta Águila Mayor, aprovecho, dice, ¿qué está haciendo
Se me perdió su comentario. Pero Déjame terminar esta idea. Mira, nos preguntaba Águila Mayor, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar esto? no, pues, ¿qué es lo que deberías hacer? Y es perseguir la corrupción. Pero les doy un ejemplo. Hace cerca de un año eh, hubo una, hubo un cateo a un domicilio y se dan cuenta que era una pareja de migración, agentes de migración, y encontraron 1 millón de pesos en efectivo dentro de la casa y otro montón de miles y miles de dólares. Se les acusó de ser parte de la extorsión que hacen a los migrantes y no duraron 24 horas detenidos bajo investigación. Yo creo que hay mucho que hacer. Garduño o quien sea tiene que atacar el problema de la conducta desviada, la corrupción que hay adentro del sistema migratorio. La Fíjate, migración, en términos de contrabando, representa miles de millones al año. Ah, y una cosa muy importante, desde hace 15, 20 años que yo recuerdo, las organizaciones dedicadas al narcotráfico se involucraron también en el tráfico de personas. Y eso agravó muchísimo la situación. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, pero tiene que ver más que nada con seguridad pública y con un sentimiento más humanista hacia la migración. Cada año, en toda la frontera, son localizados, identificados de 1.000 a 1.500 menores de edad mexicanos que viajan solos desde 14, 15 años en adelante, menores de edad, que van en busca de algún familiar. Y una cosa importante de los que yo he entrevistado, están saliendo de sus lugares de origen para escapar del reclutamiento forzado de pandillas criminales, sobre todo en Michoacán y Guerrero. Hay pandillas criminales del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, que reclutan de manera forzada para mejorar su número de miembros y se llevan jóvenes a la fuerza, entran en las madrugadas, me lo dicen, entran en las madrugadas rompiendo puertas, ventanas y se llevan chamacos de 14, 15 y 6 años para ser parte de la pandilla. Y el que escapa o quiere escapar de la pandilla es muerte, es pena de muerte. Por eso están llegando muchos menores solos, que las madres prefieren que se vengan a buscar a un tío o al hermano o quien esté en Estados Unidos y que escapen de ese reclutamiento forzado que ya es un problema grave en nuestro país. Empezó en Centroamérica, pero ya es una moda acá también. Hay mucho que hacer en ese sentido y son temas que provocan, agravan el fenómeno de la migración. y aunado a eso, lo que te comentaba, esta experiencia que viví, en donde lamentablemente el punto de la frontera donde estuvimos no fue Tijuana, fue otro lugar. Pero sí mi percepción, en base a lo que pude observar, lo que platiqué con gente deportada, con algunas otras personas, es que mucha de la franja fronteriza ya está tomada por la mafia. El gobierno, Sí, ahí no hay gobierno. Desde que llegas en un auto, inmediatamente que ven que no es del lugar, te para la policía local, te dice a qué vas, te pide tu identificación indebidamente, o sea, te cortan el tránsito, te obstruyen tu tránsito que quieres hacer. Es decir, lamentablemente, José Luis, te digo, es una percepción, pero en base a la información que pude obtener, estas zonas fronterizas el gobierno no existe, lamentablemente, no existe. Ahí quien manda es la policía local, la policía estatal y el servicio de migración. Y sumado a lo que tú estás comentando, esta gente que huye de sus lugares de origen, imagínate, algo tiene que hacer el gobierno, pero ya. O no sé si conozca esta realidad del gobierno federal, tú que tienes experiencia en esto, José Luis. no, sí lo conocen, pero es algo generalizado. Yo también agregaría, necesitamos una sociedad más organizada, más activa, más empoderada. Las políticas de derechos humanos son las que fortalecen una democracia.
si se debilita todo el asunto de derechos humanos, si se fortalece la corrupción, si se fortalece la complicidad entre grupos criminales con autoridades y políticos, la democracia paga las consecuencias y esto se puede agravar muchísimo más. De tal forma que sí se necesita una política pública, como tú lo dices, pero a partir de la coordinación de lo que es el gobierno federal. Es el principal responsable de la política migratoria. Y en ese sentido, fortalecer a la sociedad en atención a las necesidades y urgencias más básicas de los migrantes, porque al final de cuentas son una contribución económica. Miren ustedes, este 2024, según el Banco de México, fueron 64,000, 65,000 millones de dólares de remesas de migrantes. Es más del doble de todo lo que entró por turismo. Es más que lo que entró por petróleo, de venta de petróleo a todo el mundo. Las remesas son mucho más. Y yo decía el año pasado, todo ese dinero entra al país, se convierte en mercado, entra a la economía, pero cuando hay un migrante en la frontera con grandes necesidades, no hay un dólar para ayudarlo. Hasta ahora que la presidenta Claudia metió mano, ya ordenó la apertura de 10 grandes albergues en toda la frontera, financiados por el gobierno federal, y creo que eso es importantísimo en términos de hacerle justicia a la población migrante. Yo creo que hay que atender esto porque si no se va a ir agravando. Si creemos que tenemos problemas graves ahorita, esto puede empeorar como no nos damos cuenta. Es mucho dinero que manejan las mafias relacionadas con el tráfico de personas, asociado al tráfico de drogas y de armas, y en ese sentido necesitamos un gobierno más empoderado, en abierta colaboración entre sociedad y gobierno para poder salir adelante. Si no, vamos a pagar las consecuencias, no solo en la calidad de nuestra democracia, sino también en la seguridad en nuestras comunidades. Oye, José Luis, tú eras director de apoyo a migrantes del Ayuntamiento de Tijuana. Sí, por 2 veces he ocupado ese puesto. Siendo este momento tan crítico y con el conocimiento que tú tienes, ¿por qué se te pidió tu renuncia de este cargo? ¿Qué fue lo que sucedió? Para mí tiene más sentido político que otra cosa. Miren, el 13 de enero de este mes, el 13, el mismo alcalde se refirió como estado de emergencia lo que estaba pasando en Tijuana con este proceso de la amenaza de Donald Trump de empezar a deportar miles y miles de migrantes. Yo simplemente lo que dije, es necesario coordinarse los 3 niveles de gobierno, colaborar gobierno y sociedad, defender los derechos de los migrantes frente a quien sea, no devolver a alguien si no lo quiere hacer voluntariamente, darles visas humanitarias a los extranjeros. En ese sentido, yo llevé un discurso desde noviembre, diciembre, enero, y más a partir de que dijo el alcalde eso, dijo, hay que colaborar todos. Pero el secretario general de gobierno lo vio como algo radical de mi parte y consideró esos 2 conceptos, que yo estaba exagerando y que estaba mintiendo. ¿No les Yo gustó? lo que debo decir, esta conducta fue más política que otra cosa, porque déjeme decir, este es un gobierno de Morena, el de Tijuana, pero este secretario general de gobierno tiene 20 años de militancia en el Partido Acción Nacional, es un panista de toda la vida, colaborador de los peores alcaldes que hemos tenido aquí en Tijuana del PAN, y ahora es el secretario general de gobierno de un gobierno de Morena. Yo soy el fundador de Morena. En febrero del 2006, el licenciado López Obrador me mandó a mí, me comisionó a mí para empezar el movimiento en Baja California. Y lo hice de 2006 al 2011. Luego me regresé como asesor de la Cámara. Pero ahora Morena se ha convertido en un botín de viejos panistas que incluso criticaban, atacaban e insultaban al licenciado López Obrador, incluyendo este secretario general de gobierno. Creo que es el ADN, ¿no? Es el ADN porque no hay una izquierda real, José Luis. Es decir, cuando era el PRD, acuérdate que estaban las famosas tribus, y cada tribu
peleaba por su cuota de poder. Y lo mismo está sucediendo ahora con Morena. De ahí que haya una gran rivalidad al interior de este partido. Sí, no, y estamos viendo, son partidos que han dejado a un lado ideologías. Ahora es muy fácil ver cómo brincan como chapulines, decían hace años, del PRI al PAN, del PAN al PRD, el PRD a Morena. Es un brincadero, no hay ideologías. Y en ese sentido vamos a pagar las consecuencias, porque ¿cómo construir una democracia así? ¿Qué le Muchos de sugerirías, qué le sugerirías tú a la yo presidenta escucho, Sheinbaum respecto a esto, al partido Morena? no, bueno, pues, se revise, se haga. Yo les voy a yo aseguro que toda esta gente ni siquiera leyó las declaraciones de principios del partido Morena, de estatutos, no. Simplemente son, así como esas corrientes, grupos, y en esa parte me parece que vamos a pagar las consecuencias porque tenemos un sistema de partidos colapsado. Los partidos se han convertido en bolsas de trabajo. Los partidos no tienen un pensamiento a futuro de qué es lo que quieren para este país. Un político me decía el otro día, es que la democracia es del pueblo y para el pueblo. Dije, no, en este momento la democracia es de los partidos y para los partidos, con unos presupuestos impresionantes. Vamos poniendo en la mesa, y aprovecho para decirte a ti, vamos poniendo en la mesa el debate de una democracia sin partidos. Ya históricamente están rebasados. Yo creo que eso pagamos las consecuencias, no nomás en este tema de la democracia, lo estamos viendo en migración. Los partidos no tienen un posicionamiento fuerte, exigente en términos de migración o derechos de la mujer. Miren ustedes, Tijuana ocupa el primer lugar en ese delito que se llama corrupción de menores. ¿Y saben ustedes de dónde vienen esos menores? De las corrientes migratorias, de los menores que vienen viajando solos, que son víctimas. Y no hay políticas públicas específicas para atender a la población más vulnerable. Niños, niñas, mujeres, familias. Y creo que hay mucho que hacer, pero también yo digo, ¿y el resto de la sociedad? O sea, la corrupción no viene de otro planeta, ¿eh? Cuando dicen hay políticos corruptos, policías corruptos, jueces corruptos, pues no vienen de otro planeta, vienen de la sociedad nuestra. Hay una descomposición, pérdida de valores. Y también hay que explicarlo, hay causas. Cuando una sociedad vive largos periodos de violencia, de crisis económica, la sociedad se individualiza. Toda sociedad se individualiza con esos fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo cuida lo suyo. Mi familia, mi casa, mi coche, mi trabajo, y no me preocupa. Aquí nos hace un comentario Lo Efraín que pasa con los Vargas. demás. Bueno, ya te hice la pregunta que te hizo Águila Mayor, creo que se la contestaste. Y Efraín Vargas nos dice que el Papa, caray, se están borrando, fíjate, aquí se perdió. A ver si nos vuelve a poner la pregunta Efraín Vargas. José Luis, estamos a punto de concluir nuestro programa y yo te agradezco todos tus comentarios y qué bueno que te tuvimos aquí para tener lo que está sucediendo, la realidad que está viviendo ahorita Tijuana. En algunos casos se habla hasta de una crisis, que tú ya dijiste que no hay tal crisis. Y qué bueno, y esperemos volver a comentar contigo más adelante, porque estas deportaciones masivas van a continuar, José Luis, si nos lo permites. Van a continuar y se van a grabar, ya lo dije, apenas están estructurando, no hay espacios donde detener a los migrantes. Por eso Donald Trump dijo que iba a haber un campo de concentración en Texas, imagínense, cuidado por el ejército. No hay cárceles de migración, no hay suficientes. Acá en el tiempo de la pandemia rentaron hoteles en San Diego, en Los Ángeles, para resguardar ahí los migrantes mientras procesaban la deportación. No hay espacios físicos para guardar tanta gente. Por eso no se han excedido, pero lo van a ir haciendo poco a poco. Yo creo que en ese sentido hay que prepararnos y tomar en serio estas amenazas racistas, discriminatorias del presidente Trump en contra de la migración. Saludos. Bien, José Luis, pues muy buenas tardes y esperemos vernos próximamente en este punto de encuentro.
Muy buenas tardes, estimado auditorio Punto de Encuentro, por su presencia y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.